A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Uno de los más citados filósofos es Friedrich Nietzsche, personaje alemán de brillante pluma literaria y de atormentada vida emocional. El gran amor de su vida fue Lou von Salome. Con ella vivió grandes esperanzas e ilusiones nunca cristalizadas y pasiones telúricas, apenas lógicas en aquellos dos seres de temperamento intenso. Según Lou von Salome, Nietzsche era de estatura media y vestía de manera sencilla pero cuidadosa. En cuanto a su rostro, dice que Nietzsche tenía rasgos definidos sosegados, ojos profundos, boca expresiva casi oculta por un gran bigote y el cabello castaño peinado hacia atrás. Y agrega que Nietzsche tenía una risa suave, un modo sereno de hablar, una cautelosa y pensativa forma de caminar, inclinando un poco los hombros hacia adelante. Nietzsche, el filósofo, nos pidió que creáramos el superhombre, pero no el superhombre físico, sino el superhombre ético, aquel deseoso de aprender, de confiar en él mismo, de distinguirse por su voluntad y su capacidad de superación. Una forma de acercarnos a Nietzsche es a través de sus pensamientos. Hablando de algunas debilidades humanas, decía: muchos hombres se precipitan hacia la luz, no para ver mejor, sino para brillar. Hay espíritus que enturbian sus aguas para hacerlas parecer profundas. La mentira más común es aquella con la que los humanos se engañan a sí mismos. Nietzsche, filósofo de las grandes metas humanas, profundamente humanas, estaba partiendo un día como hoy, 25 de agosto del año 1900, y nos recordaba que es humano luchar y amar, y por eso afirmaba que lo que no nos mata, nos fortalece. Hay siempre algo de locura en el amor, pero siempre hay algo de razón en la locura. Despiértese bien informado. Titulares. Guillermo Lasso impulsará un acuerdo de libre comercio con México. Rosa Cerda es suspendida como asambleísta por 8 días. Universidades cofinanciadas no podrán ofrecer becas. Radar en Montecristi iniciará operaciones en 2 meses. Bella Jiménez habría cobrado hasta $6,000 por gestionar cargos. Petroecuador adjudica importación de nafta a empresa panameña. Yunda aplaza audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral. En el segmento de opinión, sí al diálogo, pero el gobierno gobierna. Política internacional, la perspectiva europea. Los editoriales serán de Monseñor Julio Parrilla, Mirarse en el espejo. José Hernández, Defensoría del Pueblo, el nuevo censor. César Ulloa, ¿para qué el diálogo? Talía Flores, la derrota de Occidente y el regreso del burka a Afganistán. Patricio Aro, el medio ambiente y el narcotráfico. Noticias del día con Carla Sánchez. Guillermo Lasso impulsará un acuerdo de libre comercio con México. El presidente de la República, Guillermo Lasso, planteará un acuerdo de libre comercio con México en la visita oficial de 2 días que hará a esa nación. Lasso, en breves declaraciones a la prensa, contó que la invitación se la hizo el presidente mexicano Andrés López Obrador. He sido invitado por el presidente de México, con quien tendré una reunión de trabajo mañana mismo, miércoles, y le plantearemos llegar a un acuerdo de libre comercio entre México y Ecuador, con el propósito que en el menor tiempo posible el Ecuador pueda ingresar a la Alianza del Pacífico de pleno derecho, afirmó minutos antes de su partida. El mandatario tiene previsto visitar la Embajada de Ecuador en ese país para establecer contactos que estén orientados a promover la inversión en el Ecuador, añadió Lasso. La Secretaría General de la Comunicación de la Presidencia informó que también prevé mantener reuniones con el Consejo
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Su retorno al país está previsto para este jueves en las horas de la mañana y la comitiva oficial que lo acompaña está compuesta por el canciller Mauricio Montalvo, el ministro de Producción Julio José Prado, la ministra de Telecomunicaciones Viana Amaino, además de su esposa María de Lourdes Alcíbar. Rosa Cerda es suspendida como asambleísta por 8 días. El Consejo de Administración Legislativa CAL suspendió por 8 días sin remuneración a la asambleísta de Pachacutic, Rosa Cerda, luego de tramitar una queja en su contra por sus declaraciones y roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. La sanción aplicada a la representante de Pachacutic en Napo fue aprobada por 6 votos a favor. No estuvo presente la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez. El 22 de julio pasado, el asambleísta Eitel Zambrano, PAN, formalizó una queja en contra de Rosa Cerda por hacer una apología al robo que a su criterio afecta a la imagen de la Asamblea Nacional. Ella, al presentar sus descargos, pidió que la Asamblea Nacional archive la queja. El legislador Zambrano pidió al CAL una sanción por falta administrativa leve, esto es, inobservar las disposiciones institucionales de respeto a los símbolos y normas de comportamiento que lesiona la imagen institucional. Tras el análisis, los integrantes del Consejo de Administración resolvieron aplicar la máxima sanción que establece el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esto es, la suspensión sin remuneración de 8 días. Hace 2 semanas, la Comisión de Ética del Movimiento Pachacutic suspendió por 15 días a la asambleísta Cerda, también por haber anegado roben bien. Mientras que dure su ausencia fuera de la Asamblea Nacional, la reemplazará su alterno Alex Patricio Pérez Hurtado. La sanción establecida por el CAL se aplicará una vez que la asambleísta Rosa Cerda sea notificada, afirmó Eitel Zambrano, quien señaló que lo importante no son los 8 días de suspensión, sino el hito que se deja marcado para los asambleístas, es decir, quien actúa mal será sancionado. Universidades cofinanciadas no podrán ofrecer becas. 8 universidades particulares que recibían rentas del Estado para ofrecer becas a sus estudiantes que no podrán ofrecer todas las becas que necesitan y piden sus alumnos. Es duro golpe para los estudiantes de escasos recursos del país, informaron las instituciones de educación superior en un comunicado. Se trata de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad de la SUAY, Católica de Cuenca, Politécnica Salesiana, Católica Santiago de Guayaquil, Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Técnica Particular de Loja y UTE. Las instituciones informaron que el Consejo de Educación Superior CES ha resuelto reducir en más de 12 millones de dólares el dinero destinado a becas para estudiantes de accesos y de escasos recursos que asisten a las aulas de estas universidades particulares, mal llamadas cofinanciadas. Hemos pasado de recibir el 10% de una fuente alimentada por una parte del IVA en el 2011 al 3% el año pasado y finalmente al 0% del día 18 de agosto del 2021, dice el comunicado. Las universidades aseguran que no dejarán a ningún estudiante atrás y cumplirán con quienes ya reciben becas, aunque eso incumple reorientar los recursos institucionales y las inversiones educativas planificadas. Radar en Montecristi iniciará operaciones en 2 meses. El nuevo radar para combatir el narcotráfico en Manabí y en todo el perfil costanero iniciará operaciones en 2 meses. La noticia fue confirmada por Antonio Puga, comandante operacional aéreo 5. El oficial, a través de una rueda de prensa, informó que ya se inició con los trabajos para la construcción del campamento en el Cerro Montecristi. Maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército llevan 4 días construyendo una carretera en medio de la montaña. Militares custodian estas actividades. Además, se conoció que cerca de 1.500 uniformados se desplazaron en toda la provincia de Manabí para realizar operativos antiarmas y antiexplosivos. De hecho, parte de los operativos que iniciaron hoy se ubicaron en las carreteras que conectan al Cerro de Montecristi. La idea es evitar que emisarios de las bandas de narcotráficos intenten acercarse a la zona de defensa militar.
Bella Jiménez habría cobrado hasta $6,000 por gestionar cargos. Una nueva denuncia en contra de la asambleísta Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea, se hizo pública. La bancada correísta UNES aseguró que obtuvieron documentos que aprobarían una segunda gestión de cargos en el legislativo. La primera denuncia apareció el fin de semana, presentada por el asambleísta Fernando Villavicencio y publicada en medios digitales. Esta hace referencia a supuestos pagos que habría recibido el hijo de la asambleísta Jiménez de una persona que buscaba ocupar el cargo de asesor 2 en su despacho. Por esto, la izquierda democrática expulsó a Jiménez de sus filas. La legisladora Victoria Destinotio de UNES presentó la segunda denuncia. En esta ocasión se trata de una mujer que habría pagado $2,500 para ser contratada como asesora del despacho de Jiménez. El valor total del cargo, aseguró Destinotio, era de $6,000 por 4 años en el cargo. El presidente de la izquierda democrática, Guillermo Herrera, pidió disculpas al pueblo ecuatoriano por haber presentado a Jiménez como candidata de esa fuerza política en las elecciones legislativas de febrero pasado. Además, aseguró que pedirán a todos sus legisladores que transparenten sus cuentas para iniciar un proceso de depuración interna. Señaló que para los próximos procesos legislativos llevarán adelante procesos de selección de candidatos más prófilos, coordinados desde la directiva nacional. Petroecuador adjudica importación de nafta a empresas panameñas. La empresa Unilimit Corporation Business venderá al país 295,000 barriles de nafta RON número 93. Este producto se utiliza como mezcla para la elaboración de gasolinas. La estatal Petroecuador adjudicó a la empresa panameña Unlimited Corporation Business la importación de 295,000 barriles de nafta de alto octano RON 93. La empresa ofertó con un diferencial del menos 1% en abril por barril. La importación, explicó la estatal en un comunicado, está regida bajo el marcador de mercado Midpoint Plants Unlimited 87 Trump Plate de la costa del Golfo de los Estados Unidos de América. En Ecuador, la nafta de alto octaje se utiliza para realizar mezclas de la elaboración de gasolinas que se procesan en 3 refinerías: Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi. En esta ocasión, el combustible será importado en un solo cargamento de 295,000 barriles, que se estima será entregado en septiembre de 2021. Yunda aplaza audiencia en el TSE. La disputa que mantienen Jorge Yunda y Santiago Guarderas por la alcaldía de Quito se definirá en 2 instancias: el Tribunal Contencioso Electoral TSE y la Corte Constitucional. Este jueves 26 de agosto de 2021, el TSE iba a ser escenario del primer momento de este enfrentamiento. Ese día, el juez Ángel Torres debía tratar la denuncia que Guarderas interpuso en contra de Yunda por una presunta infracción electoral muy grave. Sin embargo, de forma sorpresiva, la noche del 23 de agosto del 2021, el TSE emitió un comunicado en el que anunció la suspensión de la audiencia. La razón tiene que ver con la apelación que Yunda interpuso a la decisión del juez Torres de no aceptar la reacusación presentada por su defensa el 18 de julio. En el texto del documento, Torres dice que será el Pleno del TSE el que conozca y resuelva lo que considere pertinente, y que la nueva fecha de la audiencia será fijada en el momento procesal oportuno. Además, el juez sostiene que en el pedido de reacusación constan afirmaciones falsas, por lo que llama a la atención al abogado del denunciado Jorge Yunda en persona de Guillermo González Orquera. En esto proviene que, de continuar su conducta alejada de la ética profesional, se aplicará lo dispuesto en la segunda disposición general del reglamento de trámites del TSE. En la denuncia presentada por Guarderas también están involucrados la jueza Belén Domínguez, quien aceptó una acción de protección a favor de Yunda el 28 de junio, además de los jueces de la Corte Provincial Raúl Mariño y Zeina Solanda. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
opinión. Bienvenidos. El presidente de la República invita a los dirigentes de la CONAE, encabezados por el señor Issa. De pronto, el señor Issa envía una carta y dice: a ver, a última hora me invitan y necesitamos preparar documentos, qué sé yo, alguna cosa de esas, dijo. Pero además necesitamos tomar contacto con algunas organizaciones sociales para poder asistir a este evento, ya que nosotros tenemos nuestra agenda y nuestras propuestas que son no negociables. A ver, un momentito. No es así. Fue invitada la CONAIE y tiene su directorio y tiene su presidente. Sí, creo que votaron por el señor Issa algo así como unas casi 800 personas. No sé cuántos son los integrantes, no conozco cómo de alguna manera pueden ellos ejercer una democracia representativa, como por ejemplo cuando alguien elige a un alcalde. Es la mayoría de los ciudadanos. No sé cómo estén organizados, no conozco, ese no es el punto además. Bueno, no conozco, no creo que tenga algo de malo que yo no conozca. Entonces, le contestaron al gobierno, al presidente de la República: nosotros no podemos asistir hoy, porque estamos organizando para ir con todos los movimientos sociales. No, señor, otra vez, repito, no es con los movimientos sociales, es usted. Además, usted es la voz cantante, pues, de sus representados, de su organización. Otra cosa que sostuvo el señor Issa: cámbienos la fecha. ¿Será que al presidente de la República se le puede decir cámbieme la fecha? ¿Será que es así tan sencillo? Porque entonces le podrían pedir todos lo mismo. Se ha de entender, pues, que un presidente de la República tiene una agenda y ni al señor Issa ni a ninguno de sus colegas les gustaría o les quedaría bien que el presidente de la República algún día dijese: ¿saben qué? Yo tenía con ustedes sesión el martes a las 10, pero les cambio para el sábado a las 8. No es posible. Eso no hace un mandatario, excepto pues un caso extremo, ¿no es cierto? Otra de las cosas que planteó el señor Issa: nosotros llevamos la agenda de los temas que no son negociables, como por ejemplo el tema de los combustibles, el subsidio a los combustibles. Y además lo hablan y con poca vergüenza, porque no se sonrojan cuando lo dice, porque ya fue un tema que dio a lugar octubre del 19. No, pues, yo no sé por qué no están por lo menos procesados, no entiendo. Y que sean procesados no quiere decir que ya son sentenciados. No, para ir a juicio, pues, porque el señor Vargas lo dijo, pues, y dijo que ha ordenado cerrar las llaves del petróleo y que le quiten el respaldo. Yo pues no le voy a dar gusto al señor Vargas repitiendo lo que dijo del presidente, que la sacó barata, porque ese atrevimiento no se le debe soportar bajo ningún concepto, ni a él ni a nadie y contra nadie, menos con un presidente de la República. Entonces, yo llevo los invitados, a ver un ratito. Me cambias la fecha y yo propongo los temas y seguro yo llevo los invitados. A ver, ¿cómo es eso? No se entiende mucho. O es que el idioma está en algún conflicto para alguien. No lo entendió. No, el presidente está invitando a un diálogo. Pero segundo, el presidente tiene la agenda, pues. Porque la agenda es producto de su responsabilidad.
Porque fue elegido por el pueblo ecuatoriano. Y porque el pueblo ecuatoriano se ha de entender sin temor a equivocarse y menos a hacer interpretaciones. Y si quieren hacerlas, háganlas. No ha lugar a que a nadie se le ocurra decir que el ciudadano, desde la parroquia La Paz en el Carchi hasta la parroquia Jimbura en Loja, no hay uno que no conozca lo que propuso el presidente, y por eso votó, por eso le dio su voto. Pero además es quien tiene la obligación de ejercer el mando, la administración, y de tomar las decisiones. Porque ¿qué sería de un país donde viene una organización y pone en la agenda al presidente de la República? No puede ser. Les contestaron en ese sentido y ellos enviaron algunos delegados y llegaron. Y el gobierno envió otros delegados. Y sobre esto quiero ser objetivo por la coyuntura que vive el Ecuador. Si el presidente de la República primero les dijo, no señor, yo los invito a un diálogo donde hasta les explicaré técnicamente con números, no con alucinaciones, con números. Les explicaré qué significa cada una de las decisiones que se toman. Y no lo he escuchado decir al presidente, y me parece que eso es correcto. Decir, que conste que yo no dicté ese decreto, no ha dicho. Eso dice bien de un mandatario, porque es responsable del histórico de la patria. Por supuesto, pues. Entonces, yo no estoy de acuerdo, con todo respeto, no es que no esté de acuerdo, estoy usando mal el término. No creo que sea correcto que salga un funcionario de gobierno a decir, bueno, en esta reunión donde vamos a hacer un encuentro de puntos de vista, de coincidencias, de no coincidencias, no es así. No, el presidente de la República ha sido claro. Porque lo único que dijo, vayan y díganles, ¿no?, que la reunión es con ellos y que yo soy el presidente de la República y que desde luego los voy a escuchar en lo que dicen tener la razón, y mi obligación es gobernar. Poner en un empate al gobierno con la CONAIE, no es así. No es así. Y no solo con la CONAIE. No hay empates con las organizaciones sociales, con el colegio de arquitectos. No hay empate. Hay gobierno y hay gobernados. Así que yo creo que vamos bien, reinstalándonos en una reinstitucionalización total. Qué gusto haber estado con ustedes, señoras y señores. Global Hoy con Alan Catey. Dos eventos acontecidos en los últimos días están marcando con claridad los temas que la comunidad europea, tanto dentro de la Unión Europea como fuera de ella, deberá enfrentar y resolver de cara a su futuro inmediato y de mediano y largo plazo. El primero hace referencia a la situación generada por el retiro de las fuerzas norteamericanas y europeas de Afganistán, y el segundo a la última visita de la canciller Angela Merkel a Rusia, en lo que se ha visto como su despedida política del escenario que tan notablemente dominó a lo largo de sus mandatos. El primer tema, sin duda, ha desnudado y mostrado las costuras de la Alianza Atlántica, que ha sido prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial el marco militar estratégico dentro del cual se ha inscrito el planeamiento y la gestión de los recursos comunes para la defensa. El concepto mismo de la OTAN, luego del derrumbe de la Unión Soviética en 1992, no ha logrado ser definido con claridad,
lo que ha dado lugar inclusive a roces con su principal aliado externo, los Estados Unidos. Las lógicas de la Guerra Fría, que encuadraron en gran medida las definiciones hasta del equipo militar necesario para enfrentar exitosamente a la Unión Soviética embarcada en una frenética carrera armamentística, para 2021 aparecen, por decirlo menos, obsoletas. De hecho, el colapso soviético determinó, entre otras cosas, la reconfiguración hasta geográfica del escenario previo. Sin lanzar un tiro, de pronto las fronteras y posibles líneas del frente con la difunta Unión Soviética se recorrieron cientos de kilómetros hacia el este y Europa Oriental, al liberarse de las mochilas ideológicas con que fuera cargada tras la guerra como parte de la esfera de influencia soviética, dejó de ser el potencial punto de lanzamiento de una ofensiva en el escenario de una temida Tercera Guerra Mundial. Ya al interior de la ex-URSS, varias de sus repúblicas se separaron para buscar su futuro por su cuenta, alejadas lo más posible de la opresiva atmósfera soviética y de la abrumadora hegemonía rusa en las relaciones internas con repúblicas en las que los rusos étnicos eran minoría. Surgieron países que habían sido incorporados a la Unión Soviética por la fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, como los estados bálticos, o tras la primera, como Ucrania. Por su parte, Bielorrusia decide emprender su camino separada de Rusia para poder mantener a su interior el antiguo y fracasado modelo político dictatorial del que disfruta hasta el presente en manos de su benefactor, el autócrata Lukashenko. La OTAN, ante el marcadísimo deterioro de la situación económica rusa posterior a la disolución de la Unión Soviética, disminuyó de manera constante su gasto militar, tanto en equipamiento como en su infraestructura humana, al punto que varios gobiernos norteamericanos reclamaron un mayor grado de compromiso europeo en su propia seguridad. Son evidentes las falencias que las diversas fuerzas armadas europeas que se integran dentro de la OTAN han mostrado en muchos niveles. Lo ocurrido en Afganistán no hace más que ratificar lo dicho. Las fuerzas europeas nunca fueron informadas siquiera de la decisión norteamericana de retirarse del conflicto, ni de las conversaciones emprendidas por la administración Trump con el Talibán en Doha el año pasado. Está bastante claro que los objetivos bajo cuyo supuesto se creó la OTAN han sido superados por la historia y es indispensable que Europa se replantee sus objetivos de cara a un futuro incierto y complejo. Sin duda alguna, las principales amenazas para Europa hoy no son militares, sino humanas. El grave dilema que la demografía negativa plantea en todos los países europeos entre su población nativa, al tiempo que su población migrante crece a unas tasas muy elevadas, es una fuente constante de fricción, al punto que ya es parte de las agendas políticas de numerosos grupos contrarios a los migrantes, principalmente musulmanes, por su resistencia a integrarse culturalmente en el modelo político democrático occidental, al mantener posturas totalmente contrarias, inspiradas en concepciones religiosas excluyentes que cualquiera pensaría superadas. Igualmente grave y frustrante para los opositores de la migración resulta el comprender que el estado de bienestar que se ha creado en buena parte de Europa no es viable en una demografía negativa, lo cual hace indispensable la migración como única alternativa para ampliar la base de la pirámide de la seguridad social europea. El segundo tema, la visita de la canciller Merkel al presidente Putin en Moscú, sin duda origina ecos relacionados a lo anterior. La dependencia europea y particularmente alemana del gas natural ruso
revela muy claramente la necesidad de encontrar con Rusia un modus vivendi que reduzca los riesgos de conflicto futuro. Rusia atraviesa los mismos problemas y riesgos demográficos que Europa, y en tal medida los dos actores pueden encontrar terrenos comunes de interés para enfrentarlos. Para Rusia, además, sus crónicos problemas económicos, que vuelven ilusorio su enorme potencial, hace evidente la necesidad de la inversión económica y tecnológica europea, así como su know-how gerencial para reactivar y sacar de su estancamiento a Rusia. La canciller Merkel, principal defensora del gasoducto del Báltico, el Nord Stream, fue enfática al advertir de los riesgos que implicaría tratar de usarlo como instrumento de intimidación contra Ucrania, con la amenaza de cerrar el grifo del gas y del dinero que genera el derecho de paso para Kiev. Putin no soltó prenda y se limitó a asegurar que no habrá cambio en las reglas de juego hasta 2024, cuando corresponde renegociar los contratos de paso. Claramente se está abriendo una ventana temporal para buscar negociar las diferencias entre Rusia y la Unión Europea, básicamente en torno a las sanciones impuestas a Rusia por su conducta sobre derechos humanos y sus políticas de exterminio a sus opositores dentro y fuera de casa. El tema ciertamente es complicado y complejo, pero el premio mayor podría ser muy grande para las dos partes. Sin duda, Rusia, particularmente la Rusia que emerge de la disolución del Imperio Soviético, es en buena medida parte de la cultura europea y cristiana, aún en su versión ortodoxa, en la que, pese a las diferencias, sin duda existen puntos de contacto. Ojalá se vea pronto la emergencia en la Unión Europea de un líder con las capacidades y la determinación de la saliente canciller alemana. Un adecuado liderazgo permitiría iniciar al menos la búsqueda de esas identidades y esa comunidad de intereses. Muchas gracias. Editorial. Mirarse en el espejo, por Monseñor Julio Parrilla de El Comercio. En cualquier momento la violencia puede estallar de nuevo. Pensar que el control de las prisiones es solo una cuestión de orden o de uso de la fuerza es una ingenuidad. Los motines habidos en Cuenca, Guayaquil, Quevedo y Latacunga no fueron más que la crónica de una muerte anunciada. Quizá, solo quizá, se han apagado las llamas, pero no los rescoldos, porque el origen de tanto desastre no está dentro de las prisiones, sino fuera de sus altos muros. La declaración de emergencia realizada por el presidente de la República es necesaria, pero hay que saber qué significa, de qué análisis de la realidad parte y cuáles son sus exigencias. Solo entonces se podrá hacer algo. Recuerden los tiempos que en todo estaba en emergencia y todo cambiaba para seguir siempre en lo mismo. En el anterior gobierno la violencia se presentó como consecuencia de la lucha entre bandas por el control de territorios y de mercados de droga. La conferencia episcopal afinó el análisis y dijo que lo ocurrido era más que un reflejo de la descomposición social y de la indiferencia colectiva ante esta dura realidad. El mismo director del Servicio de Atención a los Privados de Libertad habló de un sistema corrompido. En cualquier caso, se trató de un exhibicionismo de crueldad y de poder difícil de digerir. El dinero es el que manda. Hace años trabajé pastoralmente en el expenal García Moreno de Quito. Los problemas eran sistemáticos y venían de muy atrás. Lejos quedaba cualquier atisbo de rehabilitación. Seguimos en lo mismo. Hablamos de personas a las que la pobreza, la exclusión, el hambre y los intereses del narcotráfico han obligado a meterse en callejones sin salida o sin retorno. La cárcel es un espacio más de poder muy atractivo para las mafias. Son un espacio que refleja la realidad social en la que estamos metidos, sus miserias y contradicciones. Familias desestructuradas,
amenazadas, barrios empobrecidos, falta de educación, violencia sin cuento e impunidad, corrupción y dinero fácil van creando en la conciencia personal y colectiva una tupida maraña de pasiones, conflictos y delitos. ¿Será suficiente que la sangre ajena no nos salpique? Gobiernos y élites se conforman con reforzar el alambre de espino, pero algo más se necesita, una reforma estructural que encuentre cabida en las prioridades sociales del país. Educación, capacitación, trabajo y oportunidades son la única medicina que previene el delito. Aproximadamente hablaré de Emilia Pardo Bazán, ilustre gallega, y de la que decía hace más de un siglo: queréis cerrar cárceles, abrid escuelas. Una mujer adelantada que supo mirarse en el espejo de la dura realidad. La degradación moral que nos rodea, tanto como la pobreza, nos impulsa a mirarnos en el espejo de nuestra propia vida, de la ética y de la fe. Una bomba nos explota en vez en cuando en nuestro propio rostro. No lo olviden, la indiferencia mata. Por Monseñor Julio Parrilla de El Comercio. Defensoría del Pueblo, el nuevo censor. José Hernández, 4 Pelagatos. ¡Qué tranquilidad! Ecuador tiene al fin un censor que, como el cura en Cinema Paradiso, cuida la moralidad pública y las buenas maneras. La Defensoría del Pueblo. Eso es claro al leer las medidas de cumplimiento obligatorio que emitió ante el discurso de Andrés Pelashini. Y va en serio. Él tendrá que excusarse públicamente por lo que dijo, en general con la ciudadanía y en particular con las feministas. Los responsables de la radio Di Blue, donde dijo lo que dijo, tendrán que organizar un programa en el cual los invitados tendrán que decir lo contrario de lo que dijo Pelashini. Y 3, Pelashini y los responsables del programa tendrán que asistir a un taller sobre derechos humanos con enfoque de género, organizado por docentes, la Dirección Nacional del Mecanismo para Prevención de la Violencia contra la Mujer y la Dirección Nacional de Educación, en este caso en Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo. ¡Qué alivio! No solo el país tiene inquisidores, también tiene mecanismos de recaudación popular contra los indeseables y para su reeducación. Aquellos que empezaban a extrañar a los Alvarados y a Carlos Ochoa deben estar de plácemes. En este punto conviene volver al inicio y enterarse de quién es el héroe de este desaguisado. Un exactor y comentarista. Se habla de él porque en un programa de Radio Di Blue, Mucho que Contar, dijo disparates que a sus ojos eran chistosos, que invita a todas las feministas a ir a trabajar a Afganistán, que las mujeres en ciertos sitios no deben ir con minifaldas o escotes. Vieja alusión, aunque no se verbalice de esa forma, a que si las violan es porque ellas se lo han buscado, por provocadoras, y otras bellezas como esta. El tal Pelashini luce como adolescente con síntomas de inmadurez emocional. Empeñado en ser el centro de la conversación e impelido sin remedio a descrestar al auditorio, incluso a costa de ser ordinario o chabacano. Él no actúa, piensa lo que dice y así tenga que poner algunas coartadas de su lado apelando no a las implicaciones de lo que dice, sino al supuesto uso que hacen sus interlocutores de lo que oyen. Y luego, privado de micrófono y sin pose histriónica, Pelashini emerge como lo que es, un conservador extremo en guerra abierta contra las feministas extremas. No es un alibi, es un hecho. Pelashini, en sus estereotipos, incluye poner el acento en qué ropa debe llevar la mujer en vez de subrayar la cruda realidad. Hay agresores que violan pretendiendo valerse de cualquier pretexto. Hacer chistes sobre la tragedia que viven las mujeres y niñas en Afganistán para ironizar precisamente sobre las feministas más radicales rebasa además cualquier expectativa imaginable. Pero Pelashini no es un anormal, es un estereotipo cultural mucho más habitual en el país que lo que supone el nuevo aparato inquisidor de la Defensoría del Pueblo. Y ahí está el reto social
conceptual y político que tiene el país sobre las visiones y las actitudes que producen, en este caso, los disparates del comentarista de Radio Di Blue. Es absurdo pretender modificar estereotipos culturales castigando al infractor, forzándolo a arrepentirse en público y decir cosas que no piensa e imponiéndole talleres para efectuar lo que las iglesias llaman propósito de enmienda. En la mirada incriminada hay un pensamiento de tutelaje y de control sobre la libertad y el cuerpo de la mujer, puesto al servicio de un crimen. Hay códigos de dominación y de jerarquía en juego, y resulta inaudito pretender separar la mujer de su vestido cuando el vestido es precisamente, y se ve en la obra de Gilles Lipovetsky, un rasgo esencial de su emancipación. Pero claro, no es cortando cabezas como se cambian las cabezas, es deconstruyendo códigos, prejuicios, lugares comunes, estereotipos y renovándolos mediante amplios debates públicos. En ese sentido es absurdo que la Defensoría del Pueblo se erija, sin que sea un escándalo similar al producido por el tal Pellascini, en el nuevo cura de esta sociedad en plena mutación. ¿Cómo se parecen los inquisidores de la libre opinión? ¿O son curas o policías? José Hernández, Cuatro Pelagatos. ¿Para qué el diálogo? Por César Ulloa de La Hora. ¿Cuánto perdemos como país por estar fragmentados, dispersos, en broncas permanentes e innecesarias? El costo ineludiblemente es incalculable, además de irracional. ¿En qué sirve llenarnos la boca repitiendo como disco rayado que tenemos un país rico si las distancias y las controversias nos impiden disfrutar la riqueza? Desde esta perspectiva, el diálogo es necesario, impostergable, resulta lógico y tiene carácter de urgente. Esto no significa bajo ningún criterio asumir amnesia ante la inequidad histórica, la fragmentación política, la corrupción y la descomposición social. Al contrario, solo cuando asumimos la realidad que tenemos, por muy cruda que ésta sea, con sus causas, consecuencias y responsables, tenemos que trazar una ruta para el cambio. El diálogo auténtico, desprendido de vanidades, con propuestas, respeto entre las partes y reglas del juego definidas puede prosperar. Para ello hay que crear las condiciones necesarias en donde los actores aprendan a conceder o entender que un proceso de diálogo en busca de acuerdos no es el anuncio de ganadores y perdedores, sino de ganancias mutuas, aunque sean de distinto alcance, tamaño y en diferentes tiempos. En Ecuador se ha propiciado diversos procesos y proyectos de diálogo. Sin embargo, y pese a las buenas intenciones de sus propulsores, no prosperaron porque las condiciones de sus momentos no estaban en sintonía con los intereses de los concurrentes. Por otra parte, varios actores han usufructuado de la fragmentación social porque aprendieron a fidelizar nichos electorales, gremiales y sectoriales desde donde operan y consolidan sus zonas de confort. Mientras yo esté bien, no importa la situación de los demás. Una vez más, varios sectores de la sociedad invitan al diálogo nacional con el propósito de conseguir acuerdos sostenidos en el tiempo. Esta prueba corroborará la madurez de la población, sobre todo de aquella que tiene representación política, poder económico y capacidad de movilización. No esperemos que la crisis también se lleve con nosotros la posibilidad de dialogar y hacer posible ese Ecuador que tanto queremos. Por César Ulloa de La Hora. La derrota de Occidente y el regreso del burka a Afganistán. Talía Flores, primicias. En medio del tumulto y con un calor asfixiante, en el aeropuerto de Kabul un niño ha muerto en los brazos de su padre, que se desploma de dolor aferrado al cuerpo inerte de su hijo, al que quiso sacar del país para librarlo de las garras del talibán, que ha vuelto a hacerse con el poder en Afganistán. El aeropuerto de Kabul es el sumum del desastre militar de la potencia unipolar. Los talibanes controlan los accesos, Estados Unidos las pistas. El cabo ha dejado al menos 20 muertos y un sinnúmero de heridos. Hay estampidas, disparos y miedo, mucho miedo. Las imágenes de la entrega de un bebé a un soldado estadounidense ubicado tras el muro que divide el aeropuerto han dado la vuelta al mundo,
como evidencia de la desesperación de los afganos. La confusión y el horror imperan en el país y podrían desembocar en una guerra civil, mientras las purgas para quienes han colaborado con los infieles y el gobierno que se desmoronó están en marcha. Lista en mano, los milicianos van de casa en casa, en una abominable cacería humana. Las mujeres son las mayores víctimas, han desaparecido de las calles, están encerradas en sus casas, viviendo una pesadilla que las ubica de regreso al pasado, al medioevo. El anuncio de un vocero talibán de que respetarán a las mujeres, pero bajo los preceptos islámicos, estremece, porque es la vuelta a la Sharia que impone una suerte de arresto domiciliario de facto, ya que para salir de casa rige el mahram, un guardia masculino. Desde cuando Estados Unidos y la OTAN derrotaron al talibán en 2001, una generación de niñas se ha escolarizado y las mujeres han logrado ser maestras, enfermeras y abogadas. 25% del Parlamento y 30% de la administración pública está compuesto por mujeres. En pocos días se ha esfumado todo. Instalado el Emirato Islámico, regresa el oscurantismo. La policía religiosa de los ulemas, eruditos, decidirá si las niñas pueden ir o no a la escuela, mientras que las periodistas han sido echadas de los canales de televisión y los taxistas han recibido la orden de no llevar mujeres sin burka y sin acompañante. Un puente humanitario para socorrerlas se impone. Sería atroz abandonarlas en manos de personajes siniestros que flagelan niños, apedrean mujeres y amputan y asesinan a quienes no se someten a sus códigos religiosos que le prohíben la música, la pintura, el cine y la televisión. La historia dirá que apetrechados con armas adquiridas con el dinero del tráfico del opio que producen los talibanes, precipitaron el fracaso de la primera potencia militar del planeta y de la OTAN. ¿Cuánta responsabilidad tienen las agencias de inteligencia? El alto mando militar aconsejó al presidente Biden evacuar primero a los civiles y a los colaboradores antes que a las tropas, pero ¿se hizo al revés? Los hechos están consumados y los grandes mueven sus fichas, porque la posición geoestratégica de Afganistán es pieza esencial en el tablero de sus intereses. Una nueva geopolítica se reconfigura. China, Irán y Turquía han mostrado su disposición a reconocer el gobierno talibán y Rusia ha dicho que no tiene intenciones de intervenir en Afganistán, pero la semana anterior en Moscú, Vladimir Putin y el canciller o la canciller Angela Merkel coincidieron en emprender un proceso de diálogo con el talibán para garantizar la protección de la población. El mes pasado, una delegación talibán de alto nivel se reunió con el canciller chino Wang Yi en Tianjin. Les ofrecieron apoyo a inversiones para reconstruir el país, en el que están unidos en una franja de 76 kilómetros. Pero China no da puntada sin hilo. Las vastas reservas minerales de cobre y litio y otros de Afganistán les interesan. Además está la ruta de la seda. De manera imprevista, la política exterior mundial está siendo rediseñada tras la llegada al poder de quienes se esfuerzan para mostrarse como corderos sin poder ocultar su piel talibán. En fin, en 2020, en Doha, Qatar, la administración Trump acordó con los talibanes que en 2021 Estados Unidos dejaría Afganistán. Biden lo ha concretado, pero la operación ha sido un fiasco. El jefe de la Casa Blanca está en un momento complicado. Casa adentro, los republicanos usarán Afganistán para un ajuste de cuentas político, con la mirada en las elecciones intermedias de noviembre de 2022. Hacia afuera, los aliados tienen preguntas y las respuestas, seguramente, no les satisfarán. Estados Unidos y la OTAN invadieron Afganistán en 2001 para acabar con Osama Bin Laden y Al-Qaeda tras el 11 de septiembre. Al terrorista lo eliminaron en Pakistán en 2011, pero ahora el Pentágono habría dicho saber que Al-Qaeda, al igual que el Daesh, tiene presencia en Afganistán. Las 2 décadas de operaciones han supuesto para los países involucrados la pérdida de decenas de miles de vidas y un costo de $800.000 millones, según el Departamento de Defensa, y de $2.6 billones según un estudio de The Cost of War Project de la Universidad de Brown. Políticamente, alguien se quemará en las ascuas de Afganistán,
pero las mayores víctimas serán sus 18 millones de mujeres a las que el talibán encarcelará en un burka. ¡Qué tragedia y qué derrota! Talía Flores, Primicias. El medio ambiente y el narcotráfico, por Patricio Aro de Sembrando Ideales. Ecuador mantiene una condición geográfica esencial marítimo-territorial, considerada esta desde la óptica geopolítica como la relación de su territorio mantiene con el mar, en este caso con el Océano Pacífico. La línea del litoral ecuatoriano tiene una extensión aproximada de 670 kilómetros de largo, en donde se ubican paradisíacas playas e importantes ciudades y puertos. Su posición geográfica le ubica entre los dos mayores productores de cocaína del mundo. El mar desde siempre ha permitido diferente tipo de intercambio entre las naciones de la urbe y la riqueza que ha despertado el afán de explotación en los países ribereños. La riqueza marina ecuatoriana es múltiple y variada. Su zona económica exclusiva es de gran abundancia y diversidad, por lo que la presencia de enormes flotas pesqueras chinas amenazan nuestra integridad cada año. La soberanía ecuatoriana también se ve amenazada por el narcotráfico. Según fuentes oficiales, el 70% de la droga que sale del país lo hace por vía marítima. A partir del año 2010, que se dejó de operar desde la base aérea de Manta, el puesto de operaciones avanzadas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, FUL, la ciudad se convirtió en una de las más violentas del país y las rutas marítimas del narcotráfico se complementaron con rutas aéreas que se originan en México y tienen como destino pistas clandestinas ubicadas a lo largo de los 670 kilómetros de litoral, incrementando el tráfico de drogas por vía aérea en un 600%. Hasta el lunes pasado, en las provincias de la costa, se han localizado 128 pistas clandestinas, incluyendo la del Aromo, que se han capturado al menos 27 aeronaves de narcotráfico, casi todas ellas accidentadas. Las facilidades que permite el vuelo de aeronaves a baja altura a nivel del mar y la ausencia de un sistema de vigilancia de la defensa aérea son razones para ello. En el año 2007, cuando el capo de la mafia recibió una fuerte cantidad de dinero proveniente del narcotráfico para estructurar la asociación ilícita para delinquir que gobernó al país hasta el 2014, se comprometió a sacar la base norteamericana que desde Manta combatía al narcotráfico. También desde esa fecha, el sistema de defensa aérea se vio limitado y las narcoviolentas hicieron su agosto violando la soberanía y la integridad territorial del Ecuador. Ante la necesidad imperiosa de detener los narcovuelos, el gobierno decidió la instalación de un radar en el Cerro Montecristi para la detección temprana de aeronaves intrusas en el territorio nacional. Sin mayor sorpresa, pero con evidente propósito, asambleístas y autoridades vinculadas con la organización delictiva manipularon a un grupo de comuneros para oponerse a la instalación del radar. Son los mismos que permitieron la salida del FOL estadounidense y demuestran ignorancia supida en temas de seguridad y defensa del Estado. Con la emisión del Decreto Ejecutivo 157 que declara a los cerros Montecristi y San Isidro áreas reservadas militares de defensa, se prioriza la defensa de la integridad y la soberanía sobre el narcotráfico sin casi ninguna afectación al medio ambiente. Queda muy claro de dónde viene la neocorriente medioambientalista del ático europeo. Por Patricio Aro de Sembrando Ideales. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29 en YouTube, como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.